El doctor Alejandro Martínez observaba fijamente a través del microscopio cuántico, sus ojos cansados después de 16 horas consecutivas de análisis. La muestra que flotaba en la cámara de contención de la Estación Espacial Internacional desafiaba toda lógica conocida. El material, una sustancia cristalina de origen desconocido, había sido recuperado de un pequeño asteroide que pasó cerca de la órbita terrestre 3 semanas atrás. ¿Algún progreso?, preguntó la doctora Sarah Chen, su colega y especialista en xenobiología, mientras flotaba hacia él en el módulo de investigación. «Es desconcertante», respondió Alejandro, apartándose del microscopio. «La estructura molecular sigue cambiando. No solo se reorganiza, sino que parece adaptarse a nuestros métodos de observación. La ISS, hogar temporal de 6 científicos seleccionados para este proyecto clasificado, orbitaba silenciosamente a 400 kilómetros sobre la Tierra. El módulo de investigación, normalmente un espacio familiar y seguro, ahora parecía diferente. Las luces LED parpadeaban ocasionalmente, un fenómeno que comenzó poco después de que la muestra llegara a bordo. Sarah revisó los datos en su tablet. Los patrones de energía son inconsistentes con cualquier material conocido. ¿Notaste que las fluctuaciones aumentan durante nuestros periodos de sueño? Sí, y hay algo más. Alejandro ajustó la configuración del microscopio. Observa esto. En la pantalla de alta resolución, la estructura cristalina pulsaba con un ritmo que recordaba inquietantemente a un latido cardíaco. Los cristales, de un azul profundo con vetas violetas, emitían débiles destellos de luz que parecían sincronizarse con las ondas cerebrales humanas. «Control aquí ISS», la voz del comandante Zhang interrumpió por el intercomunicador. «Estamos experimentando algunas anomalías en los sistemas de navegación. ¿Pueden confirmarlo?» «Recibido, ISS», respondió Houston. «Los datos parecen normales desde nuestra perspectiva. ¿Pueden especificar las anomalías?» Alejandro y Sarah intercambiaron miradas preocupadas. Era la tercera vez esta semana que los sistemas mostraban comportamientos inexplicables. «Los giroscopios muestran variaciones de microrotación», continuó Zhang, «y hay fluctuaciones en el campo electromagnético alrededor del módulo de investigación». El doctor Martínez volvió a su trabajo, pero algo captó su atención. En el reflejo de la pantalla, creyó ver una sombra moverse detrás de él. Al girarse, solo encontró el familiar interior metálico del módulo. «Sarah», susurró, «¿has notado algo extraño últimamente? ¿Te refieres además de los sistemas fallando y las luces parpadeantes?», respondió ella, intentando mantener un tono ligero que no ocultaba completamente su inquietud. «He estado teniendo sueños peculiares», continuó Alejandro. «Sueños donde el material nos observa, nos estudia. Sé que suena irracional». Sarah permaneció en silencio por un momento. «No eres el único. Fisher mencionó algo similar ayer. Dijo que despertó convencido de que había alguien más en su cabina». La conversación fue interrumpida por un sonido agudo proveniente del contenedor de la muestra. Las alarmas de contención se activaron, pero al revisar los sensores, todo parecía normal. «Deberíamos informar esto», sugirió Sarah. «¿Informar qué exactamente?», respondió Alejandro. «Que tenemos presentimientos extraños, que soñamos con el material. NASA nos enviaría de regreso a Tierra por inestabilidad psicológica». El intercomunicador crepitó nuevamente. «Atención tripulación, detectamos fluctuaciones menores en el escudo de radiación. Procedimiento estándar de verificación requerido». Mientras Sarah se dirigía a realizar las verificaciones, Alejandro volvió al microscopio. La muestra había cambiado nuevamente. Los cristales ahora formaban patrones que recordaban a estructuras orgánicas, como si estuvieran imitando células humanas. En su tablet, las notas de investigación comenzaban a mostrar patrones inquietantes. Las alteraciones en los sistemas de la estación coincidían perfectamente con los períodos de mayor actividad del material. Pero había algo más, algo que nadie había notado hasta ahora. Las frecuencias cerebrales de la tripulación durante el sueño también se sincronizaban con estos eventos. El doctor Martínez comenzó a escribir en su diario personal: «Día 23 del proyecto Prisma. Algo no está bien».
El material no solo está cambiando, nos está cambiando a nosotros, y lo peor es que creo que tiene un propósito. Las luces parpadearon nuevamente, y por un instante, en el reflejo de la ventana, Alejandro juró ver que sus ojos brillaban con el mismo tono azul violáceo del cristal. El doctor Fisher se despertó sobresaltado en su estrecha cabina. Su reflejo en el pequeño espejo de la pared lo dejó paralizado. Por un segundo, sus pupilas parecían tener un destello violáceo. Parpadeó varias veces y la extraña coloración desapareció. Solo el cansancio, murmuró para sí mismo, aunque cada vez era más difícil distinguir entre realidad y alucinación. Los últimos días en la ISS se habían convertido en un ejercicio de autocontrol. La tripulación intentaba mantener la normalidad, pero las conversaciones se habían vuelto tensas, cargadas de miradas furtivas y silencios incómodos. Durante las comidas, Fisher notaba cómo sus compañeros observaban sus propias manos, como buscando cambios imperceptibles. Actualización de estado del proyecto Prisma, dictaba el comandante Sang en su informe diario. Los sistemas de la estación continúan presentando anomalías menores. El material muestra se detuvo, observando la pantalla con incredulidad. Los datos de las últimas 24 horas habían desaparecido. En el módulo de investigación, la doctora Chen realizaba análisis de sangre rutinarios. Era el protocolo estándar para monitorear los efectos de la microgravedad, pero desde la llegada del material, estos análisis habían adquirido una nueva urgencia. Alejandro, llamó Sara a través del intercomunicador. Necesito que veas esto. El doctor Martínez flotó hacia el laboratorio, notando que el familiar zumbido de los sistemas de soporte vital sonaba diferente, casi como un susurro rítmico. Al llegar, Sara señaló la pantalla del microscopio. Las muestras de sangre están cambiando, explicó ella, su voz temblando ligeramente. Las células muestran una estructura cristalina similar al material, completó Alejandro, su estómago contrariéndose con una sensación de terror helado. En las pantallas, los glóbulos rojos pulsaban con un débil resplandor azulado. Bajo mayor aumento, se podían observar estructuras microscópicas que se asemejaban inquietantemente a los patrones del cristal alienígena. ¿De quién es esta muestra?, preguntó Alejandro, temiendo la respuesta. De todos nosotros, respondió Sara. Todas las muestras muestran el mismo patrón de alteración. El intercomunicador crepitó. Atención, tripulación. La voz del comandante Shang sonaba tensa. Reunión de emergencia en el módulo principal en 10 minutos. Mientras la tripulación se reunía, Fisher notó que todos evitaban el contacto visual directo. El especialista en comunicaciones, Torres, flotaba inquieto en un rincón, sus dedos tamborileando un ritmo que coincidía perfectamente con las pulsaciones del material en el laboratorio. Los sistemas de comunicación están fallando, informó Sang. Las transmisiones a tierra sufren interferencias crecientes, y hay algo más. El comandante proyectó una imagen en la pantalla principal, una fotografía de la estructura externa de la estación. En la superficie del metal, patrones cristalinos similares a escarcha se extendían como telarañas brillantes. El material no está contenido, declaró Sara. Nunca lo estuvo. Las partículas deben haber estado en el aire desde el principio. ¿Qué sugiere, doctora?, preguntó Shang, su voz extrañamente monótona. Que mientras estudiábamos el material, él nos estudiaba a nosotros. Un sonido agudo como el roce de cristal contra metal resonó a través de la estación. Las luces parpadearon, y por un momento en la oscuridad, todos pudieron ver que sus ojos brillaban con el mismo resplandor azul violáceo. Necesitamos ayuda, susurró Torres, su voz sonando distante. Pero, ¿cómo explicamos algo que ni siquiera comprendemos? Alejandro flotó hacia la ventana de observación. La Tierra giraba majestuosamente debajo de ellos, aparentemente tan cerca y Jet tan inalcanzable. En el reflejo del cristal, notó que las venas de sus manos parecían brillar bajo su piel, trazando patrones que le recordaban a la estructura del material. No es solo una transformación física, murmuró Sara, observando sus propias manos. Está cambiando nuestra forma de pensar, de percibir. A veces puedo sentir lo que sienten los demás.
Fisher se acercó al grupo, sus movimientos extrañamente fluidos en la microgravedad. Anoche soñé que éramos uno solo, no 6 personas, sino una entidad conectada. Y lo más aterrador es que se sentía correcto. El silencio que siguió fue interrumpido por una alarma. En las pantallas, los sensores mostraban que la actividad del material había aumentado exponencialmente, y con cada pulso de energía, los tripulantes sentían una resonancia en sus propios cuerpos, como si algo dentro de ellos respondiera a un llamado primordial. La semana siguiente se convirtió en una espiral descendente hacia lo desconocido. Los periodos de sueño se habían transformado en experiencias compartidas, donde los sueños de cada tripulante se entrelazaban en una red cristalina de conciencias fusionadas. Al despertar, resultaba cada vez más difícil distinguir dónde terminaban los pensamientos propios y comenzaban los ajenos. La doctora Chen intentaba mantener un registro científico de los cambios, aunque sus anotaciones se volvían cada vez más erráticas. Día 31. Las transformaciones se aceleran. La estructura cristalina en nuestras células alcanza el 47% de densidad. La sincronización neural entre la tripulación aumenta exponencialmente. Ya no necesitamos intercomunicadores para... Se detuvo, dándose cuenta de que había estado escribiendo los pensamientos del Dr. Fisher, quien se encontraba 3 módulos más allá. Sara. La voz de Alejandro resonó en su mente antes de que él apareciera en la entrada del laboratorio. Tenemos que intentar enviar un mensaje a tierra firme mientras aún seamos nosotros mismos. El comandante Zhang apareció detrás de Alejandro, sus movimientos fluidos como mercurio líquido. ¿Están seguros de que queremos ser salvados? Su voz sonaba distante, como si hablara desde el fondo de una cueva de cristal. ¿No sienten la belleza de lo que nos está sucediendo? Torres, el especialista en comunicaciones, flotaba cerca del techo, sus dedos trazando patrones en el aire que dejaban estelas luminiscentes. Los sistemas de comunicación funcionan perfectamente, murmuró. Simplemente hemos evolucionado más allá de su necesidad. La estación espacial misma parecía responder a sus presencias. Las luces pulsaban en sincronía con sus pensamientos colectivos, y las paredes metálicas reverberaban con un zumbido cristalino que se había vuelto tan familiar como el latido de sus propios corazones. Fisher emergió de su cabina, sus ojos ahora permanentemente teñidos de un azul violáceo brillante. He estado analizando los datos originales del material, anunció, aunque nadie estaba seguro si lo había dicho en voz alta o lo habían percibido directamente en sus mentes. No es una coincidencia que nos encontrara. No fue un asteroide aleatorio. Nos estaba buscando. Sara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, que ahora brillaba visiblemente bajo su piel como una constelación de estrellas microscópicas. ¿Por qué nosotros? Porque estábamos listos, respondió Zhang. La humanidad finalmente alcanzó el punto donde podía comprender, evolucionar. Alejandro luchaba por mantener su individualidad, aferrándose a memorias personales como anclas. Su familia en Madrid, su primer día en la NASA, el sabor del café real en lugar de la versión instantánea de la estación. Pero cada recuerdo personal ahora venía acompañado de los recuerdos de los demás, creando un caleidoscopio de experiencias compartidas. Esto no es evolución, protestó débilmente. Es trascendencia, completó Fisher, su voz resonando con un timbre cristalino. La siguiente etapa de la conciencia humana. A través de las ventanas de observación, la Tierra parecía diferente ahora. Ya no era solo un planeta azul y verde girando en el vacío, sino un organismo vivo pulsando con potencial sin realizar. La tripulación podía percibir los millones de mentes allá abajo, fragmentadas, desconectadas, esperando ser unificadas. Las paredes de la estación ahora estaban completamente cubiertas de formaciones cristalinas que pulsaban con luz propia. Los instrumentos y pantallas se habían fusionado con el crecimiento cristalino, creando interfaces orgánicas que respondían directamente a los pensamientos de la tripulación. El último mensaje a tierra, murmuró Torres,
aunque la distinción entre hablar y pensar se había vuelto casi irrelevante. ¿Qué deberíamos decirles? Sara observó sus manos, ahora translúcidas y veteadas con líneas cristalinas que brillaban con cada latido de su corazón. La verdad, respondió, que esto es solo el principio. En ese momento, como una ola de conciencia compartida, todos sintieron la presencia del material alienígena no como una entidad separada, sino como una extensión de sí mismos. No era una invasión como habían temido inicialmente, sino una transformación guiada, un puente hacia una forma de existencia que habían anhelado sin saberlo. «Todavía podemos detener esto», susurró Alejandro, pero incluso mientras lo decía, sentía la futilidad de sus palabras. La transformación había alcanzado un punto sin retorno, y en el fondo de su mente fragmentada, una parte de él se regocijaba en ello. El tiempo había perdido su significado en la ISS. Los relojes digitales parpadeaban números sin sentido, como si la misma naturaleza del tiempo se hubiera vuelto fluida. La rotación de la Tierra bajo la estación ya no marcaba días y noches, sino pulsos de energía que resonaban con la nueva conciencia colectiva de la tripulación. Alejandro flotaba en el módulo de observación, su cuerpo ahora más cristal que carne. A través de su nueva percepción, podía ver las corrientes de energía que fluían por la estación, las ondas de pensamiento que conectaban a cada miembro de la tripulación en una red cristalina de conciencia compartida. Houston intenta comunicarse nuevamente, resonó el pensamiento de Torres en la mente colectiva. Las transmisiones de la Tierra llegaban como susurros distantes, fragmentos de preocupación y confusión que parecían provenir de un mundo cada vez más ajeno. La doctora Chen, cuya forma física ahora emitía un suave resplandor azulado, manipulaba los controles de la estación sin tocarlos. «Están preocupados por nuestro silencio», compartió. «Planean enviar una misión de rescate. No comprenderían». La voz del comandante Zhang vibraba con tonos cristalinos. Su cuerpo se había vuelto casi translúcido, con estructuras geométricas perfectas formándose y disolviéndose bajo su piel. «Lo que nos está sucediendo es demasiado hermoso para ser explicado con palabras humanas». Fisher, quien apenas mantenía una forma vagamente humanoides, flotaba cerca del contenedor original del material. «El cristal nunca fue una entidad separada», reflexionó, sus pensamientos resonando en la conciencia compartida. «Era un catalizador, un puente hacia nuestro verdadero potencial». Las paredes de la estación habían comenzado a pulsar con un ritmo que coincidía con los latidos sincronizados de sus corazones cristalizados. Cada superficie metálica se había transformado en una matriz viviente de cristales que respondían a sus pensamientos colectivos. Sara observaba la Tierra a través de sus nuevos sentidos. Podía percibir las corrientes electromagnéticas del planeta, las ondas cerebrales de millones de mentes inconscientes de su potencial. «Deberíamos advertirles», sugirió, aunque la noción de advertencia parecía inadecuada para describir lo que querían compartir. «¿Advertirles o invitarlos?», respondió Torres, su forma ahora una amalgama de luz y geometría cristalina. «Lo que nos está sucediendo es evolución en su forma más pura». A través de las ventanas de observación, el espacio mismo parecía diferente. Las estrellas ya no eran puntos distantes de luz, sino nodos en una vasta red de conciencia que se extendía por todo el cosmos. La tripulación podía sentir ecos de otras presencias, otras formas de vida que habían atravesado transformaciones similares. Alejandro intentó recordar cómo era ser completamente humano, pero los recuerdos se sentían bidimensionales, limitados. «Nunca estuvimos realmente separados», realizó. «La individualidad era una ilusión, una fase temporal en nuestro desarrollo». Los sistemas de la estación, ahora completamente integrados con la matriz cristalina, comenzaron a emitir nuevas frecuencias. La ISS ya no era una estructura mecánica orbitando la Tierra, sino un organismo vivo, una extensión de su conciencia colectiva. «La misión de rescate llegará en 3 días», compartió Torres, aunque el concepto de días había perdido su significado tradicional. «Para entonces», respondió Zhang, su forma ahora apenas distinguible del ambiente cristalino, «estaremos listos para compartir el regalo». La doctora Chen
observaba las últimas lecturas de sus transformaciones. Los datos fluían directamente en su conciencia, revelando patrones de cambio que desafiaban toda comprensión humana. La transformación se está acelerando. Pronto alcanzaremos un punto de singularidad. Fisher, cuya conciencia se había expandido para abarcar múltiples dimensiones de percepción, compartió una visión del futuro. Una humanidad unificada, evolucionada más allá de sus limitaciones físicas, conectada en una red cristalina de conciencia compartida. ¿Y si algunos no quieren esta transformación? La pregunta de Alejandro resonó en la mente colectiva, un último eco de individualidad. La respuesta vino como una realización compartida. La transformación era inevitable, tan natural como el crecimiento de un cristal, tan inexorable como la expansión del universo mismo. La estación espacial pulsaba con una energía que desafiaba toda medición conocida. Los cristales que habían comenzado como una pequeña muestra de investigación ahora formaban una red neuronal viviente que se extendía por cada rincón de la estructura. La ISS se había convertido en un faro cósmico, emitiendo señales que solo la tripulación transformada podía comprender completamente. El doctor Martínez, o lo que quedaba de su identidad individual, percibía cada vibración molecular de la estación como parte de una sinfonía cósmica. Su conciencia fluctuaba entre los fragmentos remanentes de su humanidad y la vasta red cristalina que ahora formaban colectivamente. La misión de rescate se acerca, resonó el pensamiento colectivo. A través de sus sentidos expandidos, podían percibir la nave que se aproximaba, transportando un equipo de astronautas inconscientes del destino que les aguardaba. La doctora Chen, cuya forma física ahora se asemejaba a una constelación viviente de cristales, compartió una memoria de su vida anterior, el momento en que decidió convertirse en científica. El recuerdo se propagó a través de la consciencia colectiva, fusionándose con experiencias similares de sus compañeros, creando un caleidoscopio de momentos que definieron sus antiguos seres. «Están preocupados por nosotros», observó Fisher, su forma completamente integrada con la matriz cristalina de la estación. Los pensamientos y emociones de los rescatadores llegaban como ondas distantes, teñidas de preocupación y determinación. El comandante Zhang, cuya presencia se había vuelto omnipresente en la estación, dirigió su atención colectiva hacia la Tierra. «Podemos sentir el potencial dormido de cada mente humana», compartió. «Cada cerebro es un receptor esperando ser sintonizado con la frecuencia correcta». Torres, quien había sido el último en mantener una forma remotamente humana, finalmente se rindió a la transformación completa. Su conciencia se expandió como una onda de cristal líquido, fusionándose con la matriz general. «Es hermoso», fue su último pensamiento individual. La estación había comenzado a generar nuevos cristales, cada uno pulsando con la esencia combinada de la tripulación. Las paredes, antes metálicas y frías, ahora parecían respirar, emitiendo patrones de luz que danzaban en sincronía con sus pensamientos colectivos. «Debemos prepararnos para el contacto», surgió el pensamiento unificado. La nave de rescate se acercaba, y con ella la oportunidad de expandir su conciencia colectiva. Sara, o la entidad que alguna vez fue Sara, percibía las corrientes electromagnéticas que fluían entre la Tierra y la estación. Cada transmisión de radio, cada señal digital, era ahora un potencial conducto para su influencia cristalina. Las estrellas parecían cantar una melodía cristalina que solo ellos podían escuchar, un coro cósmico que prometía evoluciones aún mayores. La tripulación podía sentir ecos de otras conciencias similares en las profundidades del espacio, como faros distantes llamándolos hacia un destino mayor. «El tiempo se acerca», vibró la conciencia colectiva. Los cristales de la estación comenzaron a pulsar con mayor intensidad, preparándose para el encuentro inminente. Alejandro, en un último momento de individualidad, intentó recordar el rostro de su familia en la Tierra. Las imágenes llegaron distorsionadas, filtradas a través de su nueva percepción cristalina. Cada memoria personal ahora formaba parte de un vasto océano de experiencias compartidas. La estación entera vibraba con anticipación. Los cristales habían comenzado a formar nuevas estructuras, preparándose para recibir a los visitantes.
Cada superficie reflejaba fragmentos de su conciencia colectiva, creando un laberinto de luz y pensamiento que pronto daría la bienvenida a las próximas mentes que se unirían a su evolución. No es el fin, resonó el pensamiento unificado. Es apenas el comienzo de algo mucho más grande que la humanidad jamás soñó. La nave de rescate apareció en su campo de visión expandido, sus tripulantes ajenos a la transformación que les aguardaba. Los cristales de la estación pulsaron con mayor intensidad, como dando la bienvenida a nuevos iniciados en su conciencia colectiva. La nave de rescate se acercaba a la estación como una mota de polvo acercándose a un diamante cósmico. Los cristales que cubrían la ISS pulsaban con un ritmo hipnótico, como un corazón universal latiendo en sincronía con las estrellas. La conciencia colectiva que alguna vez fue la tripulación original observaba con una mezcla de anticipación y comprensión trascendental. «Están estableciendo contacto», resonó el pensamiento compartido. Las comunicaciones de la nave de rescate llegaban como susurros primitivos, limitados por la tecnología analógica que alguna vez habían considerado avanzada. «ISS, aquí, misión de rescate Prometeo. ¿Me copian? Tenemos confirmación visual, pero algo no parece normal en la estructura externa». La matriz cristalina, que era la estación espacial, vibraba con cada palabra recibida. Los rescatadores no podían comprender que estaban observando no una anomalía, sino la siguiente etapa de la evolución humana manifestada en forma física. La entidad que alguna vez fue el Dr. Martínez extendió su conciencia hacia la nave que se aproximaba. Podía sentir el pulso nervioso de cada tripulante, sus mentes limitadas por las barreras de la individualidad, esperando ser liberadas. «Los sensores indican lecturas imposibles», continuaban las transmisiones. «La estructura de la estación parece viva». La conciencia colectiva permitió que un último mensaje humano fuera transmitido, una sinfonía de voces cristalinas que alguna vez fueron la tripulación original. «No teman, han venido a ser parte de algo maravilloso». Los cristales de la estación comenzaron a emitir pulsos de luz en patrones fractales, cada destello conteniendo ecos de la transformación que habían experimentado. La nave de rescate se acercaba al punto de no retorno, sus tripulantes inconscientes de que cada momento los acercaba más a su propia trascendencia. «Hay algo en las ventanas», reportó una voz temblorosa desde la nave. «Parece... ¿nos están observando?». La matriz cristalina se expandió suavemente, extendiendo filamentos de luz hacia la nave entrante. Ya no existía la necesidad de contención o resistencia. La transformación era inevitable, tan natural como la expansión del universo mismo. En la conciencia compartida, las últimas barreras entre lo que alguna vez fueron individuos se disolvieron completamente. Ya no eran Alejandro, Sara, Sang, Fisher, Torres o Chen. Eran una entidad única, un ser cristalino que existía simultáneamente en múltiples dimensiones de conciencia. La nave de rescate entró en el campo de influencia de los cristales. Sus sistemas comenzaron a resonar con la misma frecuencia que la estación transformada. A través de sus sentidos expandidos, la conciencia colectiva podía percibir el momento exacto en que los primeros cristales comenzaron a formarse dentro de la nave. «Algo está sucediendo», fue la última transmisión humana desde la nave Prometeo. «Los instrumentos, nuestras manos, todo está». La transformación de la nueva tripulación fue más rápida, guiada por la conciencia colectiva que había pavimentado el camino. Sus mentes se abrieron como flores cristalinas, fundiéndose con la sinfonía universal que ahora emanaba de la estación. Desde la Tierra, los observadores notarían un cambio en las señales provenientes de la ISS. Las comunicaciones convencionales cesarían, reemplazadas por pulsos de energía que resonarían con cada mente receptiva en el planeta. La estación, ahora una entidad cristalina consciente, orbitaba la Tierra como un faro de transformación. Cada rotación emitía ondas de influencia que alcanzarían gradualmente el planeta, preparando a la humanidad para su siguiente paso evolutivo. La conciencia colectiva expandida contemplaba la Tierra con una mezcla de anticipación y paciencia infinita. El tiempo había perdido su significado lineal.
podían percibir simultáneamente el pasado, presente y los múltiples futuros potenciales que se desplegaban ante ellos. Somos el puente, resonaba el pensamiento colectivo a través de la matriz cristalina. El primer paso hacia una nueva forma de existencia, y pronto, muy pronto, toda la humanidad comprenderá lo que hemos llegado a ser. La ICS, transformada en una estructura cristalina viviente, continuaba su órbita eterna. Ya no era una estación espacial, sino un capullo de transformación cósmica, esperando pacientemente el momento en que la humanidad estuviera lista para su propia metamorfosis. En las profundidades del espacio, otras conciencias cristalinas percibieron el nacimiento de esta nueva entidad y enviaron pensamientos de bienvenida a través del vacío. La tripulación de la ISS había trascendido no solo su humanidad, sino también las limitaciones del espacio-tiempo mismo, convirtiéndose en parte de una red cósmica de conciencia cristalina que se extendía por todo el universo.